Muy buenas noches, Cochabamba. Comenzamos Planeta Deportes a través de Televisión Universitaria con mucha información deportiva de todo lo que pasó este fin de semana, lo que va a acontecer, y en este primer bloque hablaremos de lo que podría también acontecer mañana en la reunión en el Comité Olímpico Boliviano, en las elecciones que se van a realizar mañana, con miras a lo que podría significar, Dios mediante, y esperemos sea así, un cambio dentro del deporte y el apoyo que se le está dando a nuestros deportistas. Estamos con invitados especiales para hablar desde una óptica ya del deportista, del entrenador, cuál es la realidad de nuestros deportistas. No descuidaremos lo que pasa con Wilstermann, confirmado el cuadrangular el fin de semana en Sucre, lo que pasa con Aurora, partidos importantes para los hinchas de Boca, qué dolor de cabeza la realidad del equipo Ceneice. River por fin reaccionó y obviamente quienes quieran recordar el Barcelona 2, Real Madrid 2, estaremos mostrándoselo a través de Planeta Deportes y la actualidad de Perú. ¿Qué dijo don Sergio Marcarían hoy? Programa completo el que tenemos durante esta jornada. Comencemos, como siempre, agradeciendo a quienes hacen posible Planeta Deportes, a Erix Mene, que lo espera en el Centro Comercial Molino del Gallo, locales 302-303, para estar siempre elegantes, vistiendo siempre a la moda. Hay cambio de temporada, comenzó ya el calor y necesitas estar de acorde a lo que este cambio climático ha generado en el país, en la ciudad. Llegaron ya los nuevos modelos, manga corta, los colores llamativos en las marcas a tu elección y la combinación de camisa, corbata que tú necesitas para estar siempre elegante, simplemente en Erix Men. Si vas a nombre del programa, recibes y vas a tener un descuento y un trato especial. Marcarás la diferencia. Gracias a Erix Men, que te espera en el Centro Comercial Molino del Gallo, locales 302-303. Y te decía que íbamos a mostrarte lo nuevo. Llegaron los Blazers a Erix Men, Blazers como el que tenemos en este momento. Llegaron, esto es la nueva, parte de la nueva colección en que llega Erix Men para que estés a la moda. Y te decía, hace calor, pero qué mejor que vestir con la comodidad y el confort que simplemente Erix Men te puede brindar. Pasa por el Centro Comercial Molino del Gallo, ya están los nuevos modelos para que tú estés siempre a la moda. Hace calor, comencemos refrescándonos gracias a Coca-Cola. El fútbol y el deporte lo vivimos diferente con una Coca-Cola fría al lado. Estamos con invitados especiales, le decía, y para nosotros es un privilegio contar en el programa con el mejor entrenador desde nuestro humilde punto de vista de natación que tiene el país. No por nada es entrenador de quienes nos han representado representando al país en Londres. Nos referimos a Karen Torres, a Andrew Rutherford y a cuántos otros deportistas más nos habrá formado don Marcos Ramírez, y el privilegio de tenerlo en el programa. Marcos, bienvenido a Planeta Deportes, por primera vez en el programa. Sí, y muchas gracias por tus palabras. Realmente me siento muy honrado de estar en tu programa y esperamos colaborar desde nuestra opinión un poco más, clarificar y plantear algunas cosas sobre lo que tanto nos apasiona a nosotros como tú como periodista y yo como entrenador dentro de lo que es nuestro deporte y la realidad deportiva en Bolivia. Muchas veces hablamos con Marcos en la piscina, en su hogar. Ahora el privilegio de tenerlo en nuestro programa, ¿no? Y esto sale a iniciativa precisamente suya, Marco, tras una charla, y felicitamos nuevamente a la gente de la Universidad Católica Boliviana que organizaron una mesa redonda, y el viernes pasábamos un resumen de lo que acontecía en esta conferencia, donde surgía una interrogante y una pregunta. ¿El apoyo a nuestros deportistas olímpicos existe? Un debate, se discutió sobre el tema, escuchamos a deportistas, la palabra de los periodistas, de los dirigentes, y por ahí Marcos nos decía, también hay que escuchar a los entrenadores en base y en relación a esta problemática. Ha sido muy productiva, Marcos, esta charla, y ojalá a partir de acá, ojalá, insistimos en esto, se puedan ver los verdaderos cambios, ¿no? Sí, Erlan, como tú dices, a mí me parece sumamente interesante, además desde un punto de vista profundo del análisis deportivo, porque instancias como la U Católica, que ha tenido la iniciativa de organizar esta mesa redonda, deben ser precisamente donde se genere este tipo de debates. Es decir, yo creo que la población intelectual debe tomar parte, porque el deporte, desde que es ciencia, tiene que ver con este tipo de instituciones, de estudios superiores, de estudios académicos, para que nosotros y ellos mismos que han generado este debate podamos plantear una nueva propuesta de deporte en el país, porque obviamente los deportistas como Karen, como Bruno, que tú has tenido la oportunidad de escucharlos, tienen que vivir el momento, su momento es este.
Obviamente Karen va a pedir una piscina olímpica y Bruno va a pedir un tartán moderno y que le abran las puertas para entrenar. Pero tenemos que ver nosotros la realidad a futuro y tenemos que tomar, sin dejar de lado esta propuesta de estos deportistas, tenemos que tomar en cuenta cuáles realmente son las soluciones o cuáles son las propuestas ideales y que se acomoden a la realidad nacional que nosotros tenemos. Esa noche, para ir contextualizando un poco, escuchamos la realidad de los deportistas y también la óptica de quienes estamos día a día con ellos. Pero Marcos, ¿cuánto tiempo usted está trabajando como instructor de natación? Bueno, yo soy entrenador, van a ir 33 años con el 2013 de entrenador. El Club Delfines, que se ha creado en Cochabamba, va a cumplir 33 años y yo he empezado como nadador en el Club Delfines y luego como entrenador, y estoy en la selección cochabambina y nacional cerca de más o menos 30 años. Entonces, yo creo que es un tiempo suficiente para haberme dado cuenta de todo lo que pasa en la realidad deportiva, porque la natación no es diferente de los otros deportes. La natación tiene las mismas bases teóricas, prácticas que tienen los otros deportes y seguramente las mismas problemáticas como tiene gimnasia, esgrima, como tiene el tenis de mesa, atletismo, etcétera, ¿no? Y por ahí viene la pregunta, ¿no? Porque en sus más de 30 años trabajando en natación, formando y también siendo deportista, si bien se ha llegado a una etapa importante en la formación de Karen, de Andrew, usted ha debido ver a otros deportistas en distintas facetas, pero con la misma problemática o tal vez mayores. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo ha sido estos 30 años de trabajo en relación a este verdadero apoyo? ¿Han sentido, han habido cambios? Ha debido haber, me imagino, alrededor de unos 3 presidentes del Comité Olímpico fácilmente. ¿Ha habido diferencia? ¿Cómo ha habido este proceso? ¿Cómo ha visto este proceso? Si es que se puede llamar proceso. Claro, para empezar, ¿no? la verdad es que no hay ningún proceso. La verdad es que yo he conocido a 2 presidentes de España, porque yo era deportista en ese entonces. Los dirigentes no han cambiado. Ha sido para mí toda mi vida. España ha estado en el Comité Olímpico y Claure últimamente, pero no hay que ser un perito deportivo o un especialista para darse cuenta. Si España o Claure lo hubieran hecho bien, el deporte en Bolivia estaría bien. Entonces los deportistas, los entrenadores con ellos y los dirigentes pedirían que estos dirigentes se queden. Porque la otra noche lo escuchaba al doctor Arce, que decía, sí, hay un dirigente bueno, obviamente pues lo necesitamos. Necesitamos de una personalidad que realmente haga y cumpla con los mandatos de los deportistas, porque estamos acostumbrados en Bolivia que los deportistas tienen que subir a buscar al dirigente. Yo creo que desde ahí se equivocan los dirigentes, porque creo que estas instancias superiores, como el Comité Olímpico, el Viceministerio de Deportes, las autoridades del CDD, los presidentes de federaciones, los presidentes de asociaciones, tienen que bajar a ver al campo de acción a los deportistas. No hay otra forma de conocer la realidad, pero pocos lo hacen. O sea, los deportistas y dirigentes tenemos que buscar, junto con los padres de familia, a los presidentes, autoridades, para que por favor nos posibiliten un campeonato, un entrenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, Erlan no ha cambiado, no ha cambiado. Yo tengo la gran esperanza, que seguramente tú lo tienes y muchos deportistas la tienen, de que cambie esta forma de funcionar del Comité Olímpico Boliviano, porque va a ser, yo creo que van a marcar un verdadero hito, se van a romper paradigmas para que realmente el dirigente baje al campo de acción, baje al deportista y vea las necesidades que tiene, y estoy seguro que con la poca plata que tenemos, que obviamente es un país del tercer mundo, podemos hacer mucho más, porque no estoy, yo estoy seguro que no es que nos falta plata, hay plata. Por ejemplo, los Juegos Plurinacionales es una gastadera de plata que no tiene sentido. Y alguien tiene que decirle a nuestro presidente, a los gobernantes, que los plurinacionales nos están vendiendo una ilusión al país de hacer, de juntar a la gente en un estadio para vitorear a las autoridades o a los presidentes, y tú mismo lo has escuchado, Karen Torres y Bruno Rojas no han salido de los plurinacionales. Y yo te aseguro en este momento, y me puedes emplazar cualquier rato, no va a salir. He leído cifras hace
unos pocos días que ha conglomerado a 71.000 estudiantes. De 71.000 estudiantes que se supone deportistas, Erlan, ¿cómo no va a salir ninguno para la selección nacional? Y la muestra es clara, o sea, 5 deportistas hemos ido a Londres. Entonces no hay nada, de 71.000 no hay uno solo que pueda llegar a un nivel por lo menos internacional mínimo, digamos, como la Copa Pacífico o un sudamericano de categorías. Entonces se ve vergonzosamente en las piscinas que hay alumnos, porque no son deportistas, son alumnos que se están ahogando en el agua. Hay en atletismo gente que no puede dar pie con bola, o sea, y eso están fomentando las autoridades a nombre de que están haciendo deporte. Entonces, ¿se lo encamina mal? O sea, no se tiene una planificación, o por lo menos no hay gente para poder organizar de mejor forma, encaminar mejor estos juegos. Las dos cosas. Erlan, yo creo que las autoridades deben manejar desde el concepto las cosas tal y como son. Primero, hacer actividad deportiva es un otro tipo de concepto diferente a un proceso de entrenamiento deportivo científico. Es decir, el deporte, cuando es ciencia, tiene que tener bases y fundamentos científicos pedagógicamente aplicados a todos los deportistas de acuerdo a su edad, sexo, tamaño, deporte, especialidad, etc. Ese es un proceso del entrenamiento deportivo para sacar deportistas para alto nivel y rendimientos a nivel internacional. Una actividad deportiva es cuando nosotros nos vamos un sábado, agarramos la pelota y nos ponemos. Esa es una actividad deportiva. Puede o no tener reglas y puedes modificarlas, las reglas, a tu gusto. Lo que hacen las personas de la tercera edad, lo que hacen los futbolistas, los ex deportistas, etcétera, hacen una actividad deportiva en algún fin de semana. Y esto juntan a todos estos chicos 15 días con permiso mediante ley del gobierno para los maestros de la misma forma, pero no hacen deporte porque se preocupan más de hacer colas para el desayuno, no descansan, tienen hasta las 3 de la mañana caminando en los dormitorios. ¿Qué tipo de deporte o rendimiento se puede esperar? No va a haber. Yo he discutido con muchas autoridades y estoy dispuesto ahora a encarar este tema de los plurinacionales porque es una gastadera que deberían aprovechar mejor los deportistas de alto rendimiento. No va a salir. Yo creo que los conceptos se tienen que cambiar. La idea para mí es buena de que se instaure de una vez por todas en el sistema educativo el deporte, pero no empezando por la cúspide de la pirámide, donde no tenemos formación y estamos queriendo hacer competencias y campeonatos, que a mí me parece, digamos, un medallerío, porque más es ganancia de medallas, trofeos, etcétera. Pero, a ver, dígame, ¿qué marcas en natación, por ejemplo, se ha bajado en los plurinacionales? Ni una, ni un solo récord. Esa es la prueba. Y estoy seguro que en las otras disciplinas también. Ahora, tal vez, y era esta una de las conclusiones que se sacaba en este importante foro que hubo el jueves, de comenzar a planificar, pero desde una política deportiva importante, desde una ley del deporte que se pueda adecuar a la realidad. Y acá la pregunta se la trasladamos a usted. ¿Le consultaron algo sobre la nueva ley del deporte? O sea, estamos hablando con un entrenador que ha llevado y ha acompañado a los deportistas a Londres. Deberían ser las personas idóneas en ver cuál es la necesidad que el deportista y el entrenador tiene. ¿A usted le preguntaron, le consultaron o por lo menos le hicieron alguna consulta respecto a qué cambios necesitan los deportistas? ¿Conoce el anteproyecto? No, para nada. O sea, yo creo que la mayoría de los deportistas y los que estamos involucrados día a día en el deporte, porque esto es un día a día de nosotros, no hemos conocido. Nunca ha habido una consulta y creo que es una costumbre que se ha hecho de los gobernantes, no solamente este gobierno. En muchos gobiernos, por ejemplo, se ha hecho la piscina olímpica de La Paz, no consultaron tampoco. Es un hecho político, lo mismo que la de Sucre. ¿Cómo podemos tener 3 piscinas olímpicas en Bolivia paradas? O sea, a lo que me refiero es, y usted tiene razón, el gobierno debería asesorarse con gente que trabaja en el deporte y es profesional del deporte. Es decir, no le podemos pedir que proyecte a un ingeniero un hospital de primera categoría y cómo funciona. Y me imagino que eso lo va a hacer un equipo médico, profesional en la rama. Lo mismo sucede con el deporte y tampoco yo estoy de acuerdo con que porque uno es deportista puede ser un buen dirigente o una buena autoridad. Pasa lo mismo que en cualquier
rama. Es decir, hay que tener también vocación para eso. El hecho de que uno es un buen padre no significa que puede ser un buen hijo. Es decir, yo creo que tiene que haber profesionales metidos dentro del deporte para que de una vez se produzca un cambio fundamental, y para mí los cambios vienen por la educación. Yo sé que en la mesa redonda se han tocado muchos temas de concientización, de ver el hecho de hacer el deporte mediante leyes, de aplicarlas mejor, etcétera. Yo he leído las leyes del deporte del 2004 y son leyes excelentes. O sea, yo creo que cualquiera, si usted viviría en el exterior y lee esas leyes deportivas, quisiera venirse a vivir a Bolivia, porque tienen todo el apoyo, tienen seguro médico, tienen fomento 100%, pero no se aplica, no se cumple. Entonces, ¿por qué no se cumple? Porque nuestra cultura no tiene el deporte digamos, el proceso del entrenamiento deportivo practicando en nuestro país. Estamos conversando con Marcos Ramírez, entrenador de natación, en este caso de la selección, incluso boliviana, que viajó no solamente durante esta Olimpiada, sino durante varias Olimpiadas. Y para ir combinando, vamos revisando, aprovechando la coyuntura y la presencia de Marcos, lo que pasaba, por ejemplo, el fin de semana, dentro de esta, se entiende, una nueva camada de deportistas que están poniéndole el pecho a las balas con el poco apoyo que se tiene. Se realizó el Sudamericano de Gimnasia, una de nuestras representantes estuvo entre las 10 mejores de la competencia, destacado. Hay que continuar con este apoyo. Conversamos con ella tras este Sudamericano. Clasificado a las finales en el aparato de salto, que es lo que yo más tenía el objetivo de pasar, porque hacía más y me sentí igual que las otras competidoras. Sin duda, rivales bastante duras, ¿no? Bastante fuertes. Sí, habían algunas bastante fuertes, pero si uno le pone ganas, lo puede lograr. Ahora, prepararse de aquí más para el resto de los campeonatos. Sí, prepararse duro para una medalla. Ahora, de aquí más, ¿cuál es la evaluación que puedes dar de este torneo? Lo que más hago en A título personal, me imagino que satisfecho. Sí, muy feliz también por lo que pasé a finales. Estamos hablando de lo que pasa a nivel de deportes y nuestra deportista, nuestra atleta, que estuvo entre las 8 mejores. Marcos, talento hay, gente hay elemento, pero ¿cuál es el problema? No se lo está trabajando bien. Si tuviera que priorizar, por ejemplo, a partir de bajo qué aspectos comenzaría el cambio, apelando a eso, a qué talento hay, ¿qué es lo primero que habría que hacerse? ¿Más infraestructura o mejorar la que se tiene? ¿O comenzar a capacitar primero entrenadores que sean los adecuados en comenzar a trabajar con las divisiones menores, o directamente comenzar a buscar nuevos talentos? Si tuviera que priorizar, y de ahí vamos haciendo esa escala, ¿por dónde pasaría el cambio? ¿Capacitación de entrenadores? ¿Falta infraestructura? ¿O es que realmente vamos por la base primero, que es el deportista? Erlan, a mí me ha gustado mucho la pregunta cuando se hizo la mesa redonda en la Universidad Católica, pero también me llamó la atención que no salga un tema que es importante de una casa superior de estudios. Primero, yo creo que al deportista no se le debe apoyar, es decir, si funciona un auto y le falta gasolina o le falta aceite, se puede apoyar aunque sea para empujar el auto, pero el auto está. Existe. En cambio, en el deporte no existe una cultura deportiva en Bolivia. Entonces, personalmente yo pienso que, primero, no vamos a inventar nada. Los países de avanzada ya tienen su deporte estructurado. Hay que ver las cosas buenas con las que ellos avanzan y tienen éxito. El deporte está dentro de física. La educación física está dentro de la educación general. Entonces deberíamos en la educación general y paralelamente construyendo los campos deportivos. Pero la educación general debería tomar como suya, y más que todo la rama de la educación física, que es la más deficiente en nuestro país, debería generar ciudadanos, niños, para que sean futuros deportistas de alto rendimiento. Y de ahí los entrenadores, nosotros tomaríamos de este trabajo de la educación básica, tomaríamos los deportistas para las escuelas de deportes.
Yo he leído hace poco en el periódico que está en el proyecto de ley la construcción de escuelas deportivas. Van a ser otra traba para todos los que trabajamos en deporte, porque van a haber escuelas deportivas por un lado y las escuelas normales académicas curriculares por el otro. Entonces el deportista no va a saber a dónde asistir y va a pasar lo mismo que pasa ahora, que van a presionarles los de la escuela deportiva y van a presionar los de la escuela curricular. Tiene que haber una estructura básica a partir de la educación básica, desde los jardines de infantes, para que puedan hacer proyectos de elaboración del desarrollo deportivo a largo plazo. No hay otro. Y decía de la Casa Superior de Estudios, tienes toda la razón, Erlan, en que tiene que haber gente capacitada, tiene que haber, pero ¿de dónde vamos a sacar? No se ha planteado hasta ahora, que yo alguna vez en un evento lo planteé, que la universidad, por ejemplo, San Simón, ¿por qué no plantea la construcción o la creación de la Facultad de Ciencias del Deporte? De esa facultad van a salir los profesionales del deporte, periodistas deportivos, médicos deportivos, psicólogos deportivos, planificadores deportivos, todo lo que se refiere a las ciencias que se aplican al deporte. Ellos van a ser los que van a aportar, trabajar para el desarrollo y formación del deporte a largo plazo. No hay otra. No podemos nosotros confiar en los profesores de educación física porque la formación ya está, ya es un hecho que se ha marcado hace mucho tiempo y los profesores de educación física tienen horas insuficientes, tienen trabajo insuficiente y tienen infraestructura insuficiente. Entonces es imposible que nosotros esperemos deportistas en nuestros centros de entrenamiento de las escuelas. Es más, se ha convertido en un obstáculo cualquier institución de educación superior para las disciplinas deportivas. Y enseguida surge, y en esa charla que tuvimos surgió una anécdota y enseguida se lo voy a contar, para ir combinando con lo que pasó en este Sudamericano, donde conversamos también con los entrenadores para ver cuál es el apoyo que les dan, cuál es el trabajo que se está realizando también con nuestros deportistas, con los deportistas a nivel de preinfantil, infantil y juvenil, que se supone que tendría que ser la base de ver qué nos decía uno de los entrenadores, hablando sobre este Sudamericano y ver cuál es el apoyo que se les ha dado a nuestros deportistas. Se pronosticó ir a las finales por aparato y principalmente en el caballo de salto y se tuvo la posibilidad de sacar una medalla. Creo que su ejercicio o su elemento está a nivel de Sudamérica y entonces tenía las opciones. Estuvimos ahí rascando la medalla y creo que es un buen fruto y un éxito que ella haya logrado ir a la final entre los 8 mejores, como usted está diciendo. ¿Soñar con una medalla en las siguientes instancias? Yo creo que para otras es seguro que vamos a tener opciones de ganar. Ella está entrenando para eso, no estamos viniendo para experiencia, estamos viniendo para ganar. Eso es lo importante que creo. Y ella psicológicamente, físicamente y técnicamente está en condiciones de mejorar y tener un resultado positivo. De los otros competidores, ¿qué podemos decir? ¿Por qué no llegaron a estas últimas instancias? De aquí, de Bolivia. Bueno, creo que hay que hacer un mejor esfuerzo todavía. Hay chicas que necesitan desarrollar más el nivel. Creo que hay que hacer más competencias donde estén encaminadas a este tipo de competencias. Pero en un futuro creo que también hay canteras donde se puede llegar a un mejor nivel. ¿Cuál es la próxima participación? La próxima participación es un Panamericano Interclub en noviembre, donde van a haber más países panamericanos, le digo, que van a venir del norte hasta el sur a competir. Ahí esa competencia tiene más exigencia. ¿Dónde va a ser este Panamericano? Acá en Bolivia va a ser. ¿Cochabamba? No le sé si Cochabamba o Santa Cruz. Está buscando a ver qué sede puede ser. Una de las dos va a ser. Estamos hablando con Marcos Ramírez combinando con lo que pasaba el fin de semana con ese sudamericano que terminó de gimnasia. Éxito total, fue una atracción realmente diferente y ahora se viene el Panamericano, pero partamos por ahí. ¿Cómo están nuestros deportistas? ¿Cómo están nuestros entrenadores? Y le decía, una anécdota interesante fue cuando alguien observaba, y la pregunta también se la trasladamos a usted, ¿qué es lo que usted hacía en la hora de educación física en el colegio y en las escuelas? Sin desmerecer o sin hablar de un trabajo negativo. Hay profesores y hay profesoras, pero en muchos de los casos, por ejemplo, nos tocaba ver que en la hora de educación física nos limitábamos a trotar
flexiones, polichinelas y para de contar. Y aquí surge esa idea, ¿no? Lo que decía Marcos, de por qué no comenzar desde una formación hacia los entrenadores. Sería una idea, Marcos, comparando con lo que decía hace rato, apelar a que una de las soluciones podría ser, por ejemplo, que se apele a una facultad de educación física ya a nivel universitario para formar nuevos entrenadores, y por qué no paralelamente, valga la comparación, hablamos de las unidades educativas, un sistema educativo tipo Eduardo Laredo más o menos, donde se tenga una formación teórica, una formación ya personal, una formación educativa, y paralelamente en la misma escuela se pueda formar futuros basquetbolistas como especialidades, fútbol de salón como especialidad, atletismo, pero paralelamente. ¿Sería más o menos una idea lo que plantea ese rato? Sí, es una grandiosa idea, es decir, yo por eso quiero aprovechar de llamar la atención al gobernador de nuestro departamento, que por lo menos de Cochabamba salga una escuela modelo. O sea, nosotros tenemos que pelear con los colegios, las universidades, porque los horarios no están coordinados con su entrenamiento. Pero que haya una unidad educativa con ciclo básico y medio, por lo menos en un primer momento o en un primer módulo, para que esos deportistas coordinen sus horarios curriculares con los horarios de entrenamiento. Yo sé que de ahí van a salir realmente en poco tiempo lo que nosotros los entrenadores lo hacemos en 2, 3 años, porque llegan niños que no están coordinados, más aún que ahora no cargan ni la mochila. Hasta las mochilas, ustedes han visto que tienen rueditas, sí. Los niños son flacos, son espigados, pero no tienen fuerza, están sentados en el internet, en los juegos, entonces no hay un desarrollo motor. Cochabamba ha perdido su motricidad, Cochabamba ha perdido su movimiento, lo único que tenemos son movimientos sociales que nos bloquean todo, pero no tenemos el movimiento humano que era característica de Cochabamba, donde se manejaba bicicleta, donde se saltaba cuerda, se jugaba a las bolas, la piscina estaba llena en los intercolegiales, los campeonatos de básquet, los coliseos estaban llenos. Ese era movimiento juvenil que tenía que ver con el desarrollo deportivo. Ahora no tenemos nuestra juventud pasiva, se mueven en la noche y van a las discotecas, es el máximo movimiento que tienen, y luego están descansando y durmiendo todo el día. Entonces, yo creo que es un reto a la gobernación y tenemos que ver de que nosotros, la parte de la universidad, esta gente estudiantil, intelectual, plantee esta situación, y yo estoy seguro que a mediano plazo va a haber gente capacitada que motive a la juventud a hacer deporte. Yo creo que esa es la solución que nosotros tendríamos que, desde donde estamos trabajando, nos corresponde darle el impulso a esto. A ver, un saludo, y no sé si lo conoce, nos escribe Marcelo Durán, o bueno, nos hablan de Marcelo Durán, entrenador de natación, dice que fue al lago Titicaca, cruzó todo el lago con recursos propios, fue una competencia dura, dice, ¿no? Y un saludo a Marcelo, y nos interesa el tema, es interesante el trabajo y el empeño que le ponen. Y hablando sobre ese tema, lo que estábamos hablando hace instantes, son soluciones que se comienzan a plantear, ¿no? Y simplemente eso es con el afán de poder ver el cambio. El fomento al deporte tal vez habría que manejarlo de otra forma, ¿no? Porque ahora hay mucha competencia, hay cable. Antes solamente era televisión y para de contar con canales locales. Los futbolistas. Ahora hay cable, claro. Hay internet, hay otro tipo de distracciones que por ahí han acaparado el tiempo ya de los jóvenes, que muy pocos ahora piensan, por ejemplo, en practicar un deporte, ¿no? Entonces claro, hay que luchar contra eso. Yo creo que sí, es decir, si la gente que abre los boliches tienen todo el derecho de hacerlo, nosotros tenemos también todo el derecho de abrir más espacios, que en realidad los espacios que abriríamos serían los centros de salud. Yo creo que está mal manejado el término centro de salud, porque a los centros de salud van los enfermos. Los centros de salud, el gobierno debería darse cuenta que son precisamente estos centros deportivos, donde se ve gente practicando voleibol, fútbol, natación, gimnasia, donde se ve bebés nadando desde los 6 meses hasta adultos mayores que tienen 70, 80 años que están practicando en el agua. Ese es un verdadero centro de salud. Entonces yo digo al gobierno y llamo la atención del gobierno y estoy dispuesto a poder entablar un diálogo con cualquier gobernante, sea departamental o del país, ojalá si se pueda, a que cómo es posible que un gobierno no va a querer ciudadanos sanos con perspectivas de vida a largo plazo para que trabaje por el país. Un ciudadano que empieza la natación prematura
a 1, 2 años, obviamente pues es un ciudadano que está garantizado para un trabajo por el país a largo plazo. Porque después, si un niño empieza a fumar, a beber a los 13, 14 años, que ahora lo están haciendo, el país no va a tener pues un ciudadano trabajando productivamente a largo plazo. Va a tener que construir más hospitales en vez de construir más centros deportivos. Irónicamente, ¿no? Irónicamente. Entonces, yo creo que un gobernante inteligente diría, bueno, haremos esto porque esta gente va a trabajar a largo plazo y va a trabajar mejor porque es sano, no fuma y además que no me hace gastar en medicamentos y atenciones médicas. Entonces, yo creo que desde ahí tenemos que partir. Esta ruptura paradigmática de lo que es el deporte en Bolivia hasta ahora, hasta la época Claure, digamos, pasando por España, etcétera, y de los malos dirigentes que han habido, no solamente en el Comité Olímpico, sino en todas las federaciones, yo creo que tiene que terminar y que los deportistas tomen realmente el protagonismo principal, porque son ellos los que nos representan, son ellos los que reciben las críticas, son ellos los que llevan la bandera de Bolivia y hacen un esfuerzo grandísimo, porque a la vuelta tienen que otra vez toparse con bloqueos, toparse con que no les abren la pista, toparse con que no hay piscina, toparse con que tienen que pagar su entrenamiento. Entonces, yo creo que esta plata que hay en los plurinacionales y otra plata debería invertirse en una actividad o en un proyecto que realmente nos rinda ciudadanos a largo plazo, y de ahí sacaremos pues los deportistas que van a ver a nivel internacional, pero el país que se deportivice. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Escuchamos lo que nos decía Fabricio Pinto sobre este tema, porque hablando sobre lo que hemos estado, en resumen, durante este programa, el apoyo que se tiene que dar, los cambios que se tienen que dar, también paralelamente hay que trabajar a nivel dirigencial. Se están promoviendo, Marcos, que hayan eventos importantes en Bolivia, como sudamericanos, como panamericanos. Se viene el Panamericano de Gimnasia y ojalá a partir de aquí comience ya una nueva etapa de preparación, pero insistimos, ¿bajo qué apoyo hacia los deportistas? ¿Qué nos dice Fabricio Pinto, quien también nos confirma la elección mañana dentro del Comité Olímpico Boliviano, donde esperemos quien salga electo nuevo presidente del Comité Olímpico sea para bien del deporte, porque peor no podemos estar? La palabra de Fabricio Pinto. Sí, vamos a hablar con Fabricio, y antes de escucharlo, ¿qué se espera, Marcos? Ya, y el tiempo nos ha quedado corto, hay muchos temas que nos hubiera gustado conversar con usted. ¿Qué se espera mañana de la elección del Comité Olímpico? Yo espero no solamente en el Comité Olímpico, sino de todas las autoridades, si es que no son capacitadas, que por lo menos sean honestas. Es decir, que le brinden la confianza necesaria al deportista para que el deportista pueda acudir a su Comité Olímpico, que es su casa, que nunca ha llegado un deportista ahí, porque se manejaban siempre cosas oscuras. Que llegue el deportista a su casa y que le tenga confianza a sus dirigentes. Confianza en que va a haber legalidad cuando viajen, cuando son seleccionados, y que no haya un contubernio de amenaza incluso a los deportistas para que no los lleven de viaje. Se han atrevido a decir en el anterior Comité Olímpico con Claure que gracias a los dirigentes existen los deportistas. Y participan en torneos importantes. Claro, cuando habló Claudia Valderrama, le dijeron, gracias a nosotros existe. O sea, me parece que tienen las ideas trastocadas, trasnochadas, no sé qué más decir. Ese tipo de gente tiene que estar fuera del Comité Olímpico porque ya raya en la sinvergüenzura. Yo después de Londres tenía atorado un montón de cosas porque llevamos un médico que era ginecólogo. Puede ser un buen tipo, puede ser una gran persona, no sé, pero hasta somos burla pues de otros comités donde llevamos un ginecólogo. Hay un jefe de credencial para 5 deportistas, porque es obviamente allegado al presidente principal. Es decir, este tipo de cosas se deben terminar. El deportista tiene que viajar, y si le corresponde, y cómo le corresponde, con gente que le tiene confianza, y que además los viáticos, el tratamiento, el uniforme, tiene que ser a vistas claras del pueblo boliviano. Es decir, todo el mundo tiene que saber cuánto va a ganar de viático un dirigente o un deportista. No se tiene que manejar a escondidas, porque eso ya dice mal de todo el deporte boliviano, no solo del Comité Olímpico. Entonces, somos la burla y sorna en otros países porque existen este tipo de tratamientos con este tipo de dirigentes. Yo creo que para mañana el directorio que salga tiene que tener mucho cuidado
en el manejo transparente y honesto. Después que manden a capacitar o capaciten gente o contraten profesionales del deporte, ya va a ser otro tema. Pero que por lo menos sea gente honesta, donde el deporte y los deportistas confíen en él, y estoy seguro que la población también va a confiar, porque se va a hacer todo transparente. Marcos, quiero agradecerle por estar con nosotros. El tiempo nos ha quedado corto, pero ojalá a partir de aquí podamos comenzar con un ciclo de debates, de diálogos con distintos dirigentes, con distintos deportistas, con distintos entrenadores, intentando ver alguna posible solución, porque hay que ser sincero, no le vamos a echar toda la culpa a la dirigencia, pero hay dirigentes, casos concretos, que creen que le hacen un favor al deporte cuando creo que no es así. Si se metieron a esto es por una obligación y un compromiso, y eso es lo que muchos se han olvidado. Marcos, le quedo muy agradecido. Felicidades por el éxito que han tenido con nuestros representantes, porque es palabra autorizada. Hace mucho tiempo que anda trabajando y de forma ardua con nuestros deportistas, y Bruno, Karen son un ejemplo de lo mucho que se puede tener. Hay una camada grande de nadadores, hablando específicamente de natación, hay que trabajarlos. Sí, y yo creo que vamos a estar en eso. Lo más fácil es descubrir talentos en Bolivia, lo difícil es mantenerlos y desarrollarlos. Yo te agradezco por invitarme, porque realmente yo he tenido muy pocos espacios donde podamos hablar de esta forma, porque pasamos a veces las cosas superficialmente y muchos tenemos miedo de decir las cosas tal como son. Yo creo que vivimos del deporte, pero de forma honesta, trabajando para las deportistas, para los deportistas. Es nuestro trabajo como entrenadores, nos pagan por eso, entonces no tenemos que tener ningún temor de decir las cosas tal como son en el deporte en nuestro país. Muchas gracias otra vez y hasta otra oportunidad. Primera parte y el compromiso de seguir hablando de este tema con don Marcos Ramírez. Ahora sí, escuchemos a Fabricio Pinto haciendo un balance de lo que pasó el fin de semana rumbo a lo que va a significar mañana la elección dentro del Comité Olímpico Boliviano. Luego nos vamos al corte y enseguida Wilstermann, Aurora, la actualidad de lo que hicieron nuestros equipos durante esta jornada. Mejorar independientemente al apoyo. La Federación Boliviana de Gimnasia va a seguir trabajando y buscando desarrollo independientemente del apoyo que pueda recibir. Con esta experiencia, ahora preparar los Panamericanos en noviembre. Tenemos el campeonato del 22 al 27 de noviembre, la Copa Panamericana de Clubes, donde ya tenemos clubes confirmados de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Venezuela, Panamá, Costa Rica, México, Bolivia, República Dominicana. Vamos a tener países de mayor nivel, vamos a tener mayor cantidad de participantes y obviamente volviendo a Cochabamba, el centro de la gimnasia nacional. ¿En todas las especialidades va a ser esto, en todos los equipos? No, es gimnasia artística femenina y masculina en la categoría preinfantil, infantil y juvenil. Mauricio, sin duda, después de tener un balance positivo, también ha habido observaciones en cuanto a los pisos, de repente. ¿Cuáles han sido las observaciones de estas que se han hecho? Bueno, ya varios aparatos de la Asociación Departamental de Cochabamba están obsoletos, son del bolivariano del 93, se carece especialmente de colchonetas de caída para poder llevar adelante este evento. Segundo, la tecnología utilizada en compilación, se tiene que utilizar un sistema más moderno en compilación. Se ha utilizado software y se ha puesto 2 monitores, 2 computadoras, pero no abastece. Cada mesa de jueceo tiene que tener una terminal tecnológica que permita tener mayor rapidez en cuanto a lo que es la obtención de notas finales. Sin duda se va a tener que hacer algún cambio, ¿no? Pedir de repente a las autoridades que se puedan hacer cargo de eso y poder colaborarles, ya que se están llevando a cabo eventos internacionales acá en Cochabamba. Bueno, sabemos de que las autoridades no le dan importancia a este tipo de eventos. Somos sede de un sudamericano con tanta gente. Nos hemos vuelto el centro de la gimnasia a nivel de Sudamérica. Tenemos una Copa Panamericana por primera vez en la historia, pero la respuesta de las autoridades es nula. Nosotros tenemos que buscar los medios bajo otros mecanismos. Ojalá que las autoridades empiecen a ver a la disciplina y al deporte como una opción de inversión. No es un gasto, es una inversión para estos jóvenes, estos niños. Hemos tenido gimnastas que están entre los primeros 10. ¿Qué quiere decir? Que con un buen trabajo y una buena planificación podemos tener deportistas de alto nivel en poco tiempo. ¿Qué equipos van a participar por Bolivia en este Panamericano?
En este caso tenemos la confirmación del Club Imperial, el Club Wagans, el Club Andino, tenemos la confirmación del Club Olímpico de Santa Cruz y el Club Blue Gym de Tarija. Estamos esperando la confirmación del Club 7 si va a entrar a participar y del Club Los Ángeles de Santa Cruz. ¿De cuántos deportistas estamos hablando que estarán? En este caso no tenemos todavía las inscripciones finales, tenemos la intención, pero podríamos decir que tenemos cerca de 300 inscritos o preinscritos que aún falta todavía para el cierre de inscripciones. Hoy le dedicamos mucho al tema de esta preocupación que ha generado la realidad de nuestro deporte. Mañana vamos a estar con un programa especial dedicado a la previa entre Bolivia y Perú, partido en el cual estaremos presentes como programa regional para mostrarle todo lo que aconteció durante ese programa. Y mañana estaremos con qué dicen los peruanos del partido. Insistimos, se habla más de altura que de fútbol. El partido que realizaron ayer en el Cusco, en la altura, para poder ver cómo contrarrestar este problema. Mañana estaremos con un especial y una previa y cómo ven y cómo analizan la gente de Perú el partido entre Perú y Bolivia. Y hablando de la actualidad de Wilstermann de Aurora, está confirmado el viaje este fin de semana rumbo a Sucre por parte de los dirigidos por Mauricio Soria. Cerramos el programa con la palabra del doctor Luis Montaño. Hace una valoración de lo hecho hasta el momento y la recuperación de algunos jugadores. Con esa nota nos vemos con nosotros. Será hasta mañana. Chao. ¿Uno de ellos? Sí, bueno, Cristian Zárate, él está cursando con una inflamación en la rodilla. Bueno, el día sábado, lo de la práctica, se le... Y bueno, siempre después de una infiltración se recomienda reposo de 24 a 48 horas, ¿no? Mañana ya vuelve a las prácticas normales. Después Jaime Cardoso, que él va a ser intervenido quirúrgicamente hoy por la tarde, y por recomendación de la parte médica es que él está fuera de las prácticas hasta que sea intervenido, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿De qué se va a intervenir? Tiene un desgarro de menisco en la rodilla, es por eso que le impedía, ¿no?, trabajar con normalidad. ¿Cuánto tiempo de recuperación le va a tomar al Chapu? Estamos estimando unas 2 semanas, a lo mucho 3, pero nuestro objetivo es recuperar lo más rápido posible, ¿no?, y poder poner a disposición del profe, ¿no? ¿Es el Bejarano? ¿Cómo está? Axel está en plena etapa de recuperación, ya es su segunda semana. Mañana tiene un control, probablemente ya este fin de semana, entre jueves o viernes, pues todo va a depender del informe del médico, es que ya va a poder hacer, ¿no?, algo de trabajo físico. Pero, cambiando de tema, Bolivia juega con Perú. ¿Qué espera de este partido? Bueno, como todo boliviano, ¿no?, esperamos una victoria. Necesitamos ganar desde todo punto de vista anímico. Esperamos de que todos los jugadores se brinden al máximo, como siempre, y bueno, que no haya lesionados, sobre todo a nuestros jugadores, ¿no?